¿Cuál es la incidencia de este virus, del COVID? Bueno, incidencia se refiere a qué cantidad de casos hay en una población, ¿sí? Cuando uno habla de cantidad de casos sin hablar de la población, está hablando de números crudos y esos números crudos no son de utilidad porque uno no puede relacionarlo. Por ejemplo, si yo te digo que hay, qué sé yo, 100 casos en Estados Unidos, no es lo mismo que 100 casos en Uruguay, por ejemplo. Lo que toda la gente supone es que la mayor cantidad de casos está en Estados Unidos, en Brasil, y en Sí. realidad no es cierto, no es cierto. En Estados Unidos es el tercero, el primero es Bélgica, el segundo España, el tercero Estados Unidos. En los tres es más o menos 5.000 personas infectadas por millón de habitantes. Después toda Europa Occidental y Chile, o sea, Inglaterra, Italia, España, perdón, España 5.000, Inglaterra, Italia, Francia, Suiza, Suecia y Chile, todos ellos tienen cerca de 3.000 a 4.000 por millón de habitantes. Nosotros acá en Argentina tenemos un número extremadamente inferior a ellos por millón de habitantes. Tenemos 270 por millón de habitantes. Repito, España 5.000 por millón de habitantes. Argentina 270. Chile tiene un montón, 3.000 por millón de habitantes. Esa es la incidencia. Esto de la mortalidad tiene varias cosas para mencionar. Esta es la tercera epidemia mundial de coronavirus, es la tercera. La primera fue en el 2003, la Sí. segunda fue en el 2012, esta es la tercera del 2019. Yo todavía no encontré a nadie en los medios periodísticos que diga esto, que es la tercera. Yo hasta ahora el único que lo escuché decir esto es a mí, que lo dije el sábado, no me acuerdo cuándo, la semana pasada en Pinamar, en la televisión. Pero bueno, es la tercera, no es un virus nuevo. Este virus tiene 80 años con nosotros y es la tercera epidemia. Ahora, cuando hablas de mortalidad es importante destacar que el coronavirus tiene una alta mortalidad. La mortalidad en el SARS, que era el coronavirus que tuvo la primera epidemia en el 2003, Sí. tenía una mortalidad del 9%. O sea, se infectaban 100, se morían 9. Se infectaban 1.000, se morían 90. ¿Sí? Ahora, la segunda epidemia de coronavirus, que fue el MERS en Medio Oriente, que afectó a 27 países y que no llegó acá, tuvo una Sí. mortalidad de 35%. O sea, 4 veces más alta que la mortalidad del SARS. La mortalidad de este, que en realidad la palabra correcta es letalidad, que es de la gente infectada cuánto se muere, esa es la palabra correcta. La letalidad mundial es 7%, pero no es la real, porque es la que tienen en promedio de todo el planeta, que son 190 países que han reportado la infección, pero hay que mirar la letalidad de los países más ricos, que son los que hacen los test en más cantidad. Y Claro. la letalidad en Bélgica fue 16%, así como en el mundo fue 7%. ¿Vos podés creer que la mortalidad por infección en Bélgica sea más alta que en África? Es poco probable. Lo que pasa es que hay mucho más diagnóstico en Bélgica que en África. ¿Con Entonces, qué otro virus podríamos compararlo y por qué este nos llama tanto la atención, nos preocupa tanto? bueno, la verdad que este es un virus del tracto respiratorio, ¿sí? Un virus como la gripe, ¿sí? Es una especie de gripe, un poquito más jodida, pero una especie de gripe. Mm. Lo podemos comparar, como dije antes, con el SARS del 2003, con el Sí. MERS del 2012, porque también lo podemos comparar con el H1N1 del 2009, que fue otra epidemia muy grande que abarcó 1.400 millones de personas. También lo podemos comparar con la influenza. ¿Por qué lo podemos comparar? Para entender que tienen mortalidad diferente e incidencia diferente. Lo más importante para compararlos es que el H1N1, que fue la epidemia de infección viral respiratoria del año 2009, esa tuvo una mortalidad de 0,01%. Y esta, en los países más ricos, ya va por 16. O sea que tiene una mortalidad cerca de 1.600 veces superior. Yo soy, a ver, yo he trabajado, como vos mencionaste al principio, en más de 100 países. No es que fui a dar conferencias, sino que he trabajado. Yo trabajé en China, trabajé en Hong Kong, soy asesor del secretario de salud de Hong Kong, hice las reglas de Hong Kong de prevención de infecciones, también manejé el programa de control de infecciones de Arabia. O sea que lo viví de cerca, todo esto allá, porque el SARS fue en China y el MERS fue en Arabia, yo trabajé para ambos. La metodología que tienen en China y en Arabia de control de infecciones es superlativa, es excelente. No voy a profundizar en eso, pero científicamente son muy avanzados en ambos países. Por eso lo controlaron efectivamente y se quedó en Medio Oriente el MERS y se quedó en Asia el SARS. Es cierto que hay algo que va a pasar este año y es que así como hay
un freno al coronavirus, va a haber un freno a todo el resto. Va a haber menos neumonías, menos anginas, menos gripes, menos bronquiolitis, menos todo. ¿Por qué? Porque todas estas medidas de control que sirve para este virus, sirve para todos, absolutamente para todos. Exacto, así es. ¿Cuál es el nivel de contagio en el que estamos actualmente? Digo, porque teníamos un promedio de cantidad de contagios por día. ¿Cómo estamos hoy con eso? Bueno, eso va cambiando todo el tiempo dependiendo de cómo la gente actúa. Todo el tiempo cambia. La semana pasada había una duplicación de casos a nivel nacional de cada 25 días. El presidente dijo hace 2 días que a nivel nacional, sacando la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pasó a cada 33 días, pero en Ciudad de Buenos Aires el conurbano es cada 10 a 11 días. O sea, cambia todo el tiempo, claro, todo el tiempo. Claro. Así que si estuviéramos estabilizados y fijados en una duplicación de cada 25 días, ¿qué significa duplicación cada 25 días? Significa que si hoy hay 7.000, hubo 3.500 hace 25 días. Eso significa nada más. Eso es duplicación cada 25 días. Si eso se mantuviera constante, cosa que no sucede, si se fueran a infectar todos los habitantes, cosa que no va a pasar, repito que no va a pasar, si se fueran a infectar todos, cosa que no va a pasar, se infectarían todos dentro de 47 semanas. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque las medidas de aislamiento se van a implementar, porque la vacuna se va a descubrir, porque el tratamiento se va a descubrir y mucho más. ¿Hay estudios fehacientes de cómo comenzó esta pandemia? Bueno, a ver, hay 3 cosas que te puedo compartir. Una es que los primeros casos, cuando esto estaba solamente en Wuhan, eran toda gente, no toda, pero la mayor proporción, el 50% que había estado dentro de ese mercado de comida, y los que no habían estado en contacto con la gente que fue a ese mercado de comida. Otro estudio en China que fue hecho en 30 estados, en 30 provincias de China, y lo que se vio nuevamente fue que la mitad de ellos habían estado en contacto con gente que había estado en Wuhan. Claro. Y de hecho, el otro 30% habían estado en contacto porque habían estado en Wuhan, ¿sí? O sea que queda claro que se originó en Wuhan. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, la otra duda es, ¿viene de un laboratorio o no? Bueno, el CONICET de Argentina y el Malbrán de Argentina han hecho la secuenciación genética del virus. Y ellos dicen y afirman que no hubo manipulación genética, ¿sí? Yo no estoy en ese laboratorio. Yo solamente repito lo que dice el CONICET de Malbrán. Ahora, el Malbrán y el CONICET argentinos, ¿qué compromiso tienen con China para defenderlos? Ninguno. No, ninguno. Con lo cual, pensar que están complotados, confabulados para defender a China no tiene sentido. Ahora, hay un montón de laboratorios en todo el mundo, un montón, que dicen lo mismo. Que cuando uno ve la secuenciación genética, se confirma que no hay manipulación genética. Bueno, acá ya nos vamos a meter en otro aspecto, que es lo que son mecanismos de acción y lo que son las vías de contagio. Ahí justo había una pregunta que no la adelanté porque ya nos íbamos a meter en tema. ¿El coronavirus se descubrió cuándo? Hace 80 años. 80 años. ¿De qué manera? ¿Cómo? Por favor, contame eso. Bueno, lo encontraron en las secreciones respiratorias en un laboratorio de virología. El doctor Didier Raoult, que es un médico francés que tiene 3.000 investigaciones, que es infectólogo y virólogo, ya lo venía publicando desde hace mucho tiempo. Este hombre publica desde el año 1980 y ya el virus se conocía antes de que comenzara. Es un viejo virus y es la tercera epidemia por este virus. ¿Actúa de la misma manera que ese actúa de la misma manera que ese que se descubrió hace 80 años, pese a que vaya mutando? Sí, es un virus respiratorio. Este particularmente tiene afinidad por la mucosa oral y respiratoria, como todos. Particularmente este tiene afinidad por un receptor que se llama ACE2, que tiene que ver con la angiostensina. Se mete por ahí, se acopla por ahí, y luego una enzima llamada furin es la que lo hace interactuar con todo el organismo, sobre todo en las vías respiratorias. Tiene algunos mecanismos vinculados con la hipercoagulabilidad, que la gente tiene
coágulos, y después querés lo Sí, charlamos más sí, adelante. sí, Y bueno, y entra, ya que hablamos de cómo penetra, entra por nariz, boca y ojos. Yo estoy bastante incómodo con el término tapabocas, porque es sí, confuso. No es tapabocas, sí, es claro, tapa nariz, boca, no es exacto. tapabocas. Porque cuando vos decís tapabocas, la gente se confunde. Entonces, el nombre, esta semana he notado que lo empezaron a cambiar, a decir tapa nariz, boca en la tele. Nunca tendría que ser llamado tapabocas, porque eso genera una confusión. Entra por nariz y boca, entra por los ojos. Por los ojos no entra por el aire a los ojos, sino que entra por tocarte los ojos. Eso te Con iba a lo cual, preguntar, si uno, claro, claro. claro, no es que vuela hasta el ojo, vuela hasta la nariz, vuela hasta la boca, pero en el ojo te tocas. Ahora, si uno va a la calle, mi recomendación es ponerte anteojos para acordarte de no tocarte el ojo, porque no se te va a Claro, entrar por para el aire, así evitar. no te lo tocas. Y te Sí, pones el tapa nariz boca, que yo lo llamaría barbijo en vez de ese nombre nuevo que no tiene mucho sí. sentido cambiarlo. Y bueno, y llevaría el alcohol gel en la mano. Pero bueno, esa fue la respuesta para, ¿cómo llamarlo? Ya que lo mencionaste el tema del alcohol en gel, la efectividad del alcohol en gel es superior, es igual a lo que es higienizarse las manos con agua y jabón. Es lo mismo, hay una diferencia ínfima, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud hizo una guía, recomendaciones sobre higiene de manos en la salud, ¿sí? Yo soy uno de los coautores de esas guías, y para esas guías se leyeron 745 investigaciones científicas. Y lo que se vio es que hay 5 momentos para higienizarse las manos en el área de salud, y ellos son antes de tocar al paciente, antes de una maniobra invasiva al paciente, eh, luego de tocar algo contaminado del paciente, luego de tocar al paciente algo no contaminado y luego de salir de la habitación del paciente. Esos 5 momentos son históricos. Eh, la recomendación también dice que uno tiene que lavarse, ya lo saben, las palmas, Sí. luego el dorso y entre los dedos, luego la punta de los dedos y luego los pulgares, ¿sí? Y tiene que durar 20 segundos. Eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual. Ahora, ¿cuándo alcohol y cuándo agua y jabón? Cuando uno ve la mano sucia, eso sigue sin cambiar desde 2009. Uno ve la mano sucia, se tiene que lavar con agua y jabón. Si la ve limpia, con alcohol alcanza. El alcohol tiene que ser al 60% y no se pongan lavandina en las manos jamás porque no sirve para nada. Bueno, A porque ver, yo, como mencionaste al principio, tuve la oportunidad de recorrer 100 países dando conferencias y consultorías y tuve la oportunidad de usar el alcohol gel de 100 países, de sí, 10 marcas en cada país. Yo probé en mis manos 1000 marcas de alcohol gel, ¿sí? Y los probé. Y la verdad es que a veces te queda pegajosa y con grumos cuando tenés mano limpia porque la calidad del alcohol gel es mala. A veces pasa. También influye eso. Hay algunos alcohol gel más pegajosos, unos menos pegajosos, pero como vos bien decís, si uno tiene la mano limpia con agua y jabón, es lo mismo que el alcohol gel, y si uno la ve sucia, primero se lava con agua y jabón, y luego usará el alcohol gel. Pero la suciedad sale con el agua y jabón. ¿cuánto tiempo sobrevive ese virus? Porque uno, viste, también se pone medio paranoico y dice, voy a comprar, listo, yo voy toda tapada, cubierta, bien. Pero eso que yo me estoy trayendo, eh, ¿viaja por ahí el virus? ¿Cuánto tiempo? Si lo hace. Sí, lo que vos traes de la calle, si alguien le tosió o lo tocó con la mano contaminada, ese producto está contaminado. Sí, la respuesta es sí. Ahora, si es de plástico, si es de vidrio, si es de metal, el virus vive ahí 2 a 3 días. Un montón. Si es de cartón, vive un día. Y si te referís a un lugar cerrado, un ambiente cerrado, en el aire está suspendido 3 horas. ¿Sí? Un montón. Por eso cuando vos vas al ascensor, en el ascensor, que es un ambiente cerrado, yo te Sí, recomiendo ir sola. ¿Sí? claro. Lo mismo con el transporte público. Es un problema el transporte público. Porque el virus sale con la saliva, vuela más o menos 1,80 m según estudios, y en la saliva hay virus. Cuando toses, sale, cuando estornudás, sale, y cuando hablas también. No solamente al toser y estornudar, también sale cuando hablas. Y cuando hablas con la T o con la K, sale más. Y si Claro. hablas fuerte, sale más. O sea que es un peligro estar cerca de una persona que está eliminando virus cuando habla,
Por eso tapabocas nariz, por eso. Vos me preguntabas si era suficiente, sigo avanzando con el tema. Sí, sí. Como el virus entra por boca y nariz, si vos tenés tapada boca y nariz, es suficiente para que no te entre por esa vía. Si eso no llegara a alcanzar, es complementario estar a 2 metros. Lo ideal es combinar las dos, 2 metros y tapaboca y nariz. Como el virus vive en el aire 3 horas en lugar cerrado, es complementario que el lugar esté ventilado, que tenga 2 lugares abiertos. Claro. Si alguien vio el video que yo hice de Batman, Batman contaba todo esto, Sí. excepto lo del barbijo, porque todavía en ese momento no se recomendaba. Y decía, abrí 2 lugares, 2 ventanas o una puerta y una ventana, obviamente si no hace frío, obviamente si no está lloviendo, me refiero a esos momentos, ¿no? Porque el aire, cuando uno tiene abierto 2 lugares, cambia cada 2 minutos. Entonces, si vos tenés que vivir en el aire 3 horas, no estés en lugar cerrado, que esté ventilado, ponete el tapaboca nariz y distanciate a 2 metros. Eso evita la transmisión por el aire. La otra transmisión, que es la manual, la de tocar superficies, tiene otra estrategia, otra que no tiene nada que ver con esta, es otra estrategia. Por ejemplo, vos venís de la calle, fuiste a comprar algo, llévate tu bolsa, no agarres la bolsa de ellos, llévate tu bolsa. Todo lo que agarrás de ellos, sea lo que sea, de cartón, de plástico, de metal, de lo que sea, de lata, lo que sea, de papel, lo metés en la bolsa. Cuando llegás a tu casa, lo dividís en 2. Lo que es papel y cartón, lo dejás solito 2 o 3 días, porque vive ahí un día. Lo que es de plástico, como la bolsa de fideos, lo que es de metal, como la lata de tomate, lo que es de vidrio, como el frasco dulce de leche, que como digo siempre, tiene que ser cachafaz, no puede ser otra. Ojalá me pagaran y me mandaran un frasco por decir esto. Como todos los días panqueque con dulce de leche y cachafaz. Bueno, y también como los conitos con dulce de leche. Bueno, la cuestión es que... Y los alfajores, con eso... Tremendo. Bueno, eso que está en vidrio, plástico y metal, eso que vos lo podés lavar, lo lavás. Eso que está en cartón y papel, como no lo podés lavar, no lo lavás. Lo dejás apartado 3 días. Claro. Lo que podés lavar, lo pones en la pileta de la cocina, lo lavás. ¿Cómo lo lavás? No con alcohol, con agua y una esponjita con un par de gotas de detergente. Lo lavás, lo enjuagás, lo secás y lo guardás. ¿Sí? Pero si querés todo el procedimiento completo, cuando vos llegás a tu casa, te sacás los zapatos, los dejás en la puerta, como digo siempre, del lado de adentro, porque si lo dejás del lado de afuera te los van a robar, y lo dejás ahí 3 días. Si vos tenés que salir todos los días, cada día, ojalá tuviera 2 pares de zapatos, 3, ojalá, o si no tenés, bueno, veremos qué hacemos, pero ojalá tuvieras, y un día usás uno, otro día usás el lunes uno, el martes otro, el miércoles otro, el que usaste el lunes lo usás de nuevo el jueves, y así, los vas turnando. Porque el virus vive ahí 2 a 3 días. Entonces no tenés que lavarlo, desinfectarlo, lo dejas ahí y ya está. No es que, la palabra no es que se muere el virus, se inactiva. Porque el virus es una partícula de ARN, no es que esté vivo. Yo a veces digo muere porque la gente no entiende lo que es activo e inactivo. Es un sinónimo, pero no es estricto el término, se inactiva. Entonces se inactiva a los 3 días porque el virus necesita, como un parásito, de meterse en un ser humano, bueno, en este caso también a veces van con los animales, en un ser vivo, digamos. Porque si no está en un ser vivo... Bueno, se van sumando cosas. Cuando en China lo reportaron, era solamente fiebre y tos. Luego, cuando lo investigaron, en el primer caso en Wuhan, cuando lo investigaron en todo China, en 30 provincias o estados, agregaron cosas. Vieron que el 85% tenían fiebre, el 85% tenían tos, el 80% tenía falta de aire, que fue lo que se agregó, y luego se fueron agregando muchas más cosas. De hecho, hace unos días se agregó la falta del habla. Al principio sabía que la falta de olfato, la falta de gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de panza, diarrea. Todos esos síntomas pueden configurar los criterios diagnósticos para el diagnóstico de COVID. Después tienes datos de laboratorio. Cuando vos le sacás sangre a un paciente con COVID-19, uno encuentra que están bajo los glóbulos blancos y que están bajo los linfocitos. Los linfocitos, les cuento, que son los glóbulos blancos que fabrican anticuerpos. Con lo cual, de alguna manera, este virus ataca el sistema linfocitario como el HIV, porque lo hace reducir. Entonces, por eso se dificulta la generación de anticuerpos, que son los que te van a curar. Por otra parte, en sangre hay aumento de las transaminasas hepáticas,
hay aumento de la LDH, hay aumento de la ferritina, hay aumento del D-dímer, hay aumento de la proteína C reactiva. En la radiografía hay un infiltrado difuso en virus merilado. El diagnóstico es bastante florido e interesante. Bien. Bueno, hay 5 cuadros clínicos: asintomático, leve, moderado, severo, crítico. Son 5. El asintomático es uno de los cuadros clínicos, es uno de ellos. Uno puede estar asintomático con el COVID y, bueno, asintomático, no se da cuenta jamás en la vida. Hay esos casos. De los 5 casos que te dije, el asintomático y el leve se diferencia del asintomático, es que tiene posiblemente fiebre y tos, ¿sí? Esos 2 se pueden quedar en la casa aislados. Ahora, el moderado, el grave y el crítico tienen que internarse, porque el moderado, el grave y el crítico son los que tienen mala evolución, ¿sí? Con diferentes tasas de complicaciones y mortalidad. Pero sí, a tu respuesta, sí, podés ser asintomático, sí podés. La mayor población afectada es la población adulta, mayor. ¿Por qué pasa eso? Bueno, este virus afecta más a personas con enfermedades de base, enfermedades coexistentes, comorbilidades, que son todos sinónimos. Y como eso sucede, y como que la gente mayor tiene más de esas, por eso afecta más a la gente mayor. Por otra parte, la gente mayor tiene una reducción de la respuesta inmunológica. Y como tiene una reducción de la respuesta inmunológica, es también lógico que pueda defenderse menos del virus. Es importante que destaquemos cuáles son los factores de riesgo, me parece que vale la pena mencionarlos. En un comienzo eran hipertensión, cardiopatía, diabetes, cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora se agregaron más. A esas 5 se agregó insuficiencia renal, se agregó asma, que no estaba incluido, y se agregó también exceso de peso, la obesidad, como factor de riesgo. De hecho, hay un estudio reciente en Estados Unidos, recientemente publicado, que vio que de los internados graves, el 48% tenían hipertensión y el 48% sobrepeso. O sea que básicamente son los 2 principales factores de riesgo, hipertensión y sobrepeso. Sí. Ya que hablamos de gravedad de enfermedad, me gustaría meterme en el tema de los coágulos. Todo el mundo habla de los coágulos. Sí. Hoy, de hecho, en mi perfil de Facebook... Cuando estábamos, creo que al comienzo, Sí. algo sí. Sí, hay una tendencia a esta enfermedad a producir coágulos, es cierto. Es cierto, los coágulos se producen principalmente, pero no únicamente. Empiezan por las piernas y por el pulmón. En la pierna se llama trombosis venosa profunda, en el pulmón se llama tromboembolismo de pulmón. Esto, en un estudio hecho en Francia y en Holanda, se vio que eran cerca del 25 o más % de los casos, o sea, muy frecuente, 1 de cada 4. Cuando lo repitieron, el mismo estudio en Estados Unidos, vieron que en vez de ser 25%, era 3%, muy poquito. Con lo cual, no está muy claro si es muy frecuente o poco frecuente. En Estados Unidos, cuando vieron que pasaba esto, se les ocurrió a la mitad de los graves con COVID darle anticoagulante y a la otra mitad nada para ver qué pasaba. Y vieron que los que tenían anticoagulante se murieron el 22% y los que no tenían anticoagulante también el 22%. Con lo cual lo que se demostró es que el anticoagulante no sirve para nada. ¿Cuántas empresas tienen sistema de diagnóstico aprobado para Argentina, para Estados Unidos y para Europa? Bueno, el Ministerio de Salud de Argentina tiene una rama que se llama ANMAT, al igual que en Estados Unidos tiene una rama que se llama FDA, al igual que en Europa también una rama que se llama FDA. Esos institutos argentinos, europeos y americanos han aprobado 45 métodos diagnósticos para PCR de transcriptasa reversa, 45. Todos ellos válidos. Algunos te hacen el diagnóstico en 2 horas, otros 2 horas y media, el del CONICET nuevo 1 hora y media, pero andan por ahí. Ahora Israel, la semana pasada, patentó uno que lo hace el diagnóstico en 30 segundos, en vez de 2 horas. En este punto es importante diferenciar que una cosa es la PCR de la saliva y otra cosa es los anticuerpos de la sangre. El examen de la sangre no tiene utilidad diagnóstica. La PCR de la saliva tiene utilidad diagnóstica. Si uno diagnostica en la saliva, hace el diagnóstico de enfermedad aguda, enfermedad presente. Si uno le saca sangre, hace el diagnóstico de presencia de anticuerpos, que puede ser por enfermedad aguda o puede ser porque la tuvo la enfermedad y se curó, pero no puede diferenciar. Por eso el diagnóstico de lo que está pasando, de lo agudo, tiene que ser la PCR de transcriptasa reversa sí o sí.
Eso te iba a que es la de la preguntar. saliva. ¿En qué momento es conveniente aplicar cada sistema de diagnóstico, o sea, de detección Bueno, el de la PCR, transcriptasa reversa, que es el hisopado de la boca, ese Sí, se puede hacer en el momento del comienzo de los síntomas. Sin embargo, el de los anticuerpos, el de la sangre, hay que hacerlo entre 1 y 3 semanas luego de que empezó la enfermedad. Ahora, el paciente curado tiene anticuerpos en la sangre que sirven para matar al coronavirus, y eso es lo importante. Eso se llama plasma de convaleciente. El plasma de sí, convaleciente se está estudiando en este momento en 77 estudios científicos en el mundo para ver si puede ser utilizado para curar a la gente que tiene una infección aguda. Sí, sí, sí. El paciente asintomático no tiene síntomas, no siente nada. El leve tiene fiebre y tos. Puede tener otras cosas, pero lo habitual es fiebre y sí, tos. O sea, sí, 85% de fiebre y tos, 20% de sí, otras cosas. sí, No tiene falta de aire, es importante. El leve no tiene falta de aire. El grave, que es el tercer caso, asintomático, leve, moderado, sí, el moderado, que es el tercer caso, tiene aparte de la fiebre y la tos, le aparece la falta de aire. Dice me falta el aire, 80% de los casos. sí, Y aparte tiene una frecuencia respiratoria que llega hasta 30 por minuto. O sea, respira así 30 sí, veces por minuto. ¿Sí? Y aparte, cuando le ponen en el dedo la medición de la saturación de oxígeno, él tiene entre 100 y 93. ¿Sí? Mi sí, padre estuvo internado en terapia intensiva en noviembre y lamentablemente falleció en noviembre con sus 92 años de edad. Estaba en coma y la saturación de oxígeno de mi padre en ese momento era 96. Con lo cual, si te digo 93, estoy diciendo algo muy grave. Papá sí, estaba gravísimo y tenía más que eso, para compararlo con algo. sí, El paciente, o sea, decimos asintomático, leve, moderado, grave, el grave ya cambia. El grave ya tiene más de 30 movimientos respiratorios por minuto, la saturación de oxígeno baja de 93, una cosa de los terapistas que se llama relación CO2-FiO2 baja de 300, y el crítico, que es el último caso, cuando está muriendo el paciente, el crítico, ya tiene shock, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, dificultad para orinar, se complica todo y empieza con las coagulaciones por todos lados. En cuanto al tratamiento, Sí, el tratamiento básicamente tendríamos que mencionar el enfoque farmacológico. El enfoque farmacológico se divide en dos básicamente, no únicamente, pero básicamente son las vacunas y son los antimicrobianos. Las vacunas, en este momento hay 16 laboratorios farmacéuticos internacionales que están investigando, supervisados por 14 organismos independientes, como el Centro de Control de Enfermedades, del cual yo soy asesor, la FDA y demás. Y estos 14 organismos no tienen compromiso económico con estos laboratorios, y claro, estos laboratorios claro, están trabajando en conjunto sin competir, ¿sí? Los más avanzados son los de Londres en Oxford, los de Israel en Tel Aviv, y ellos dicen, yo no lo puedo verificar porque no vivo ni allá ni acá y no trabajo con ellos, ellos dicen que lo podrían tener listo de acá a 6 meses. Pero bueno, vamos a ver si sucede, ojalá suceda. Eso con respecto a el farmacológico vacuna. Con respecto al farmacológico tratamiento, hay 1.500 estudios en curso, hay 200 de ellos con hidroxicloroquina, cerca de 100 de ellos con acitromicina, 22 de ellos con remdesivir, que es un antiviral. De lopinavir hay muchos menos porque ya se vio que no sirve. Hay con plasma de convaleciente, hay con sí, circulación de membrana extracorpórea, hay un montón de cosas en estudios y obviamente como esos estudios son cortos, duran 14 días cada uno, de acá a 2 o 3 meses vamos a tener una respuesta acerca del tratamiento. Con lo cual, si hablamos de plazos, si llegara a suceder, cosa que no va a suceder, pero hipotéticamente se infecta a todo el mundo, tardaría 47 semanas en Argentina, hipotéticamente, cosa que no va a pasar. Si la vacuna que dicen los israelíes y los ingleses funciona, estaría lista en 6 meses. Y si estas drogas que están investigando en estos 1.500 estudios funcionan, estaría listo en 3 meses. Esos datos son alentadores.